Luis, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Pero el pelo aquí, ¿o qué está? Ñanderi ¿Eres más bonavio? Cuepa. Ñanderi Cuepa, Me pero trajo un raudal. te viniste así. Justo pasaba por frente de casa y... Te arrastró. Sí. Te subiste en una canoita y desembarcaste. Qué bueno. Hablando de canoita, esto sí que es serio, Luis. ¿Cómo se da, Luis, y por qué sucede el tema de esa masacre del 23 de octubre? Bueno, la situación internacional con Bolivia se estaba poniendo en punto rojo, digamos, ¿verdad? Desde ya hacía unos años, desde el Paraguay, lógicamente también, y por una cuestión de secreto de Estado, iba comprando armamentos desde 1923, desde que se calmaron las aguas con el tema de la Revolución del 22. Se pudo atender la cuestión chaqueña porque los bolivianos estaban avanzando, ya estaban acá a 300 kilómetros, y nosotros, practicando nuestro deporte favorito de pelearnos entre nosotros, bueno, hemos descuidado eso, ¿verdad? Y bueno, después de terminar la Revolución 22, con el gobierno del presidente Riar se pudo retomar, digamos, la defensa patria con la compra de armamentos que ya se habían hecho a principios de siglo también. Y después con el gobierno de Elige Ayala, que se compraron las cañoneras y otros tipos de armas. Varias delegaciones fueron a Europa, a España, a Bélgica, a Alemania, a Inglaterra a comprar armas, pero todo eso se manejaba muy secretamente, ¿verdad? Para no también alarmar a los alarmar al gobierno boliviano, ¿verdad? Que por su parte también estaba comprando armas, ¿verdad? Entonces, después otras situaciones de política interna, que si yo, la toma de Encarnación en febrero de 1931, algunos conatos de golpe de Estado, también por esa fecha de febrero del 31, fue, digamos, enturbiando el ambiente político en nuestro país, ¿verdad? Y lógicamente también la propaganda, digamos, de la oposición, culpando al gobierno que no se hacía nada, que todo estaba en la indefensión, que Bolivia se estaba preparando, que nosotros no hacíamos ningún preparativo para enfrentar la situación internacional. Hizo que la población se exacerbara sus ánimos, ¿verdad? Y lógicamente también acicateados por sectores políticos de oposición, se da la serie de situaciones violentas, de huelgas, toma del hospital de clínicas, los estudiantes del Colegio Nacional, que entonces estaba acá cerca en lo que hoy es el Colegio Nacional de Niñas, ahí estaba el Colegio Nacional. Vos cuando hablas de políticos opositores en esa época serían los colorados, los opositores, ¿verdad? Los colorados y los izquierdistas, ¿verdad? Estaba Rafael Franco también, ¿no? Rafael Franco también Rafael Franco había hecho un intento de golpe de Estado en febrero, sí. Él estaba fuera del país, ¿verdad? Inclusive después, cuando ya desarrollada la guerra, Estigarribia le convoca a Franco, que siempre fue una persona golpista, digamos. Sí. Mucha gente se enojó, incluso hubo una crisis política con la renuncia de algunos ministros porque se le convocó a un golpista precisamente, pero Estigarribia conocía la capacidad de Franco y que iba a ser muy útil en la guerra, ¿verdad? Entonces, pero eso ya desarrollada la guerra. Claro. Incluso algunos liberales disidentes, como el propio primo, Modesto Guyari, que tenía sus seguidores, los cuales eran denominados modestistas, ¿no? Sí. Y una serie de situaciones que fue complicando la situación, ¿verdad? Y así fue que se llega a los 20 días más o menos de octubre, en que el centro estudiantil, que era un centro que reunía a los estudiantes básicos y a los estudiantes universitarios, declaran una asamblea y para exigir la defensa
del Chaco, ¿verdad?, al gobierno. Claro que esa defensa se estaba realizando, Sí, ¿verdad?, pero nadie sabía. Entonces, acicateados también por la oposición, salen el 22 de octubre, el lunes 22 de octubre, con una serie de manifestaciones con permiso policial, ¿verdad?, inclusive muy violentas, llegaron inclusive a atacar la casa del presidente que queda acá cerca, sobre la calle Yegros y Manuel Domínguez, la ex facultad de odontología. Ajá. Esa era la casa de José Pegullari, De que era José presidente Pegullari, en ese presidente momento. de la República, Sí. ¿verdad? E inclusive vinieron a atacar y a tratar de incendiar esa casa, esa mansión de 2 plantas, y hirieron incluso al hijo del presidente, porque todo se manejaba a pedradas. Era una serie de situaciones muy complicadas, muy difíciles, ¿verdad?, para el manejo también, porque el gobierno tampoco quería reprimir severamente esas manifestaciones, ¿verdad?, para no ir agravando la situación. Al otro día, el 23, nuevamente se reúne, eso ya no tuvo permiso policial, no se pidió permiso policial, fue digamos, una manifestación más grande. Atacaron el colegio, la escuela de militar, tratando de levantar a los militares contra el gobierno, y en esas circunstancias que avanzan inclusive hasta el palacio, ¿verdad?, que lógicamente tenía su guardia. La guardia trató de parar la manifestación, pero estaban todos muy radicalizados, ¿verdad?, inclusive superaron a las fuerzas de seguridad e entraron en los jardines, y lógicamente la escolta actuó como tenía que actuar, ¿verdad?, metió bala. Hoy mismo, si uno va al palacio a atropellar, lógicamente van a responder también a balazo. Ese es su papel, su cometido, ¿verdad? Eso, ¿vieron? ¿Eran los estudiantes del Colegio Nacional de la Capital solo o había también otros se estudiantes? sumaron otros estudiantes. Y se sumaron también los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Especialmente. Pero los que fallecieron eran todos del Colegio Nacional. Del Colegio Nacional, sí. ¿Cuántos fallecieron, Verón? 10 personas. Y esa orden, Verón, ¿cómo surge ese hecho en sí? Ellos entran al jardín, querían ingresar inclusive hasta cerca del despacho del presidente, y la guardia le dio un alto, alguien dio una orden. Claro, todo se hizo, digamos, de acuerdo al protocolo, ¿verdad? Para tratar de parar lo antes posible, tratar de sosegar los ánimos, pero no había caso, estaban todos radicalizados y furibundos. Entonces, cuando intentan entrar en el palacio, incluso una chica entró hasta la oficina presidencial, estaba arriba entonces, ¿verdad? Y va con una bandera en la mano a encarar al presidente. El presidente sale a recibirla y ella le da un cachetazo al presidente, ¿verdad? Una situación muy, muy complicada, ¿verdad?, muy radicalizada. Y en eso se escuchan los tiros de fusiles al aire primeramente, pero después ya era desde la terraza tiros a la gente. Ahora, ¿verdad? Luis, viendo que los ánimos ya venían bastante caldeados desde días atrás, ¿por qué el gobierno, en lugar de llegar a esta situación ya bastante extrema, por qué no revela al menos a los estudiantes que sí se estaban encargando de... No se podía, era una cuestión de secreto de Estado, ¿no? Al revelar a los estudiantes, ¿cuántos meses? 8 o 9 meses antes de que estallara la guerra, era poner a conocimiento del mundo la situación o al menos de convocar a los líderes y decirles, miren, es una cuestión de Estado, pero ustedes como representantes... Los líderes sabían, los líderes políticos sabían, pero aprovecharon esa ingenuidad de la juventud para acicatearlos y ponerlos en contra del gobierno. O sea, y también que los líderes sabían, es una situación igual a la que ocurrió en el marzo paraguayo, ¿verdad? Estaban los estudiantes como carne de cañón adelante y los líderes políticos a 2 o 3 cuadras mironeando ahí a ver qué pasaba. Una cosa perversa, pero
siempre los jóvenes idealistas son las víctimas de esa situación creada por los mayores. Verón, y una vez sucedido el hecho, muertos 10 estudiantes ahí, algunos heridos también habrá habido seguramente en este suceso. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el presidente? ¿Qué determinación se toma? ¿Cómo se maneja esa situación tan dramática que se tiene? Eso fue a la mañana, Verón. Sí. Después el presidente se refugia en la escuela militar. Al día siguiente, el 25, entrega el mando, renuncia y entrega el gobierno al vicepresidente González Navero y pide ser sometido a juicio político. ¿Cómo tomó la población, Verón? ¿Se enteraron por las radios lo que pasó? ¿La población cómo reaccionó? ¿Qué fue lo que pasó en Asunción una vez que se registró esa escena? Y una inquietud generalizada, ¿verdad? Algunos sectores apoyando al gobierno y otros sectores apoyando a los estudiantes, ¿verdad? A los jóvenes. Hay que tener en cuenta que fue una situación, si hoy ocurre eso, es impactante. Imagínate 80 y tantos años atrás, 87 años atrás, cuando Asunción era una aldea. Lógicamente las comunicaciones tampoco eran tan rápidas como para estar enterado todo el país, ¿verdad? Entonces la noticia era más bien acá y en algunos puntos donde había comunicación telegráfica, ¿verdad? Pero fue una impactante y también la gente empezó a inquietarse porque se consideraba que nosotros no estábamos haciendo nada para la defensa del Chaco. ¿Sirvió? Y esto estalló porque un mes y medio antes, se había ocurrido un ataque a cerca de Nanagua, en un lugar llamado Mazamaclay, un lugar que simbólicamente también tiene un nombre ¿cómo se llama? En lengua autóctona, ¿verdad? Creo que en Nivaclé, esa zona, no, Nivaclé. Guaraní es para el río Paraguay. Quiere decir el lugar donde pelearon dos hermanos. Y justamente ahí también peleamos primeramente paraguayos y bolivianos, ¿verdad? Claro, lógicamente antes hubo otros acontecimientos como en 1927, la muerte de ¿No fue Roberto Rojas Silva. Después en 1928, el ataque a Vanguardia, o sea, una serie de hechos que fueron sumándose y que aparentaba ser cosas aisladas, pero que también eran, digamos, frutos de la indefensión del Chaco, porque se notaba la política agresiva de Bolivia, ¿verdad? Y nosotros medio que nos dejábamos estar, y eso es lo que enardeció al pueblo para acompañar este hecho de protestas juveniles, ¿verdad? Entonces, digamos que fue una suma de situaciones que llevó a la concreción, ¿verdad?, de este ingrato suceso del 23 de octubre. Pero como un resumen, para ir cerrando la nota, ¿sirvió también este hecho para que el gobierno, ya que suplantó a José P. Bullari, tomara riendas y determinación para armar la defensa ante la inminente guerra? No, que la defensa estaba armada. La política de defensa no cambió nada. Estaba armada desde la época de Elige Ayala. Solamente que son políticas que no se pueden divulgar públicamente, sino que era trabajo muy reservado, ¿verdad? Entonces prácticamente no cambió nada en cuanto al trabajo que se venía haciendo, ¿verdad? Estaba continuando eso, ¿verdad? Y después vienen ya los sucesos de el descubrimiento de la laguna Pitiantuta, ¿verdad? Curiosamente, el problema mayor en el Chaco es el agua, y la pelea fue por el agua. Se descubrió, primero los paraguayos descubrieron la laguna Pitiantuta, unos meses después, y fundaron ahí un fortín, ¿verdad?
y meses después un vuelo de exploración por parte de Bolivia descubrió también ese mismo espejo de agua y fueron y tomaron y atacaron el fortín paraguayo Y ahí, y ahí estalló todo, ¿verdad? Después nosotros fuimos a recuperar el fortín Carlos Antonio López a orillas de la laguna y a raíz de eso Bolivia atacó y capturó los fortines Boquerón, Toledo y Corrales, ¿verdad? Y ahí con eso estalla la guerra. con eso estalla la guerra. Pero hablaríamos horas y horas porque es un tema apasionante, conocer nuestra historia, rememorar hechos tan importantes y trascendentales también que tienen que ver un poco con el pasado de nuestra patria. Hoy recordamos el 23 de octubre del año 1931. Gracias, Luis Verón, por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos con la teleaudiencia. Está bien, muchas gracias a ustedes.